Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El fabuloso violinista Ara Malikian llega a Quito. Sábado 22 de junio, 20 horas, Plaza Belmonte. Entradas a la venta en Ticket Show. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy es lunes 29 de abril del año del Señor 2019. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, El Barista, en la República y Amazonas, donde nos tomamos el café de la mañana. Un agradecimiento también a los Guagua Centros, una iniciativa maravillosa del municipio de Quito que ha cambiado la vida de más de 13.000 familias, a la ATM de Guayaquil, que es uno del club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Y ojo con esto, 22 de junio en la Plaza Belmonte se presenta Ara Malikian, consigan sus entradas, yo ya conseguí las mías. Y dicho esto, revisamos los hechos en caliente. Tranquilo anda el país. Tranquilito. Este fin de semana, mientras todos nosotros gozábamos de la compañía de nuestras familias, la Asamblea Nacional sigue moviéndose por detrás. Una asamblea que no se mueve por delante en los 2 primeros años de la legislatura, se mueve mucho por detrás. Ya saben ustedes cómo se apuntan allí Daniel Mendoza, Fafo Gavilanes y César Litardo desde el oficialismo para intentar conquistar la presidencia de la Asamblea, luego de que Elizabeth Cabezas se estrellara con la fugacidad de su carrera política en ese cargo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha prometido que el oficialismo tendrá una candidatura fuerte, solvente, para pelear de tú a tú la presidencia de la Asamblea. Ni Creo ni el Partido Social Cristiano están dispuestos a apoyar a un oficialista de momento. Estas son declaraciones públicas en una Asamblea en la que todo puede cambiar. Quedan al menos 2 semanas y ojo con esto, importantes, vitales, claves. De viraje se vuelven los votos que ha conseguido levantar el asambleísta José Serrano, quien fuera destituido de la presidencia de la Asamblea un año atrás y que ha conseguido lo que muchos denominan el mini bloque de José Serrano. Son 7 votos públicos, los cálculos en realidad dicen que todavía faltan 5 o 6 más, es decir, habría cerca de 12 votos bajo la voz de mando de José Serrano que podrían llegar a ser definitivos, decisorios, para nombrar el presidente de la Asamblea Nacional y 2 vocales del CAL que corresponden a los movimientos de Alianza País y del correísmo. Ojo si no son más. Las cosas se ponen movidas en un país bastante adormecido sobre todo en lo que ha sido la bandera de lucha sin resultados del gobierno nacional. Hablo de la lucha anticorrupción. Si alguien puede hablar de esto con mucha más solvencia que este servidor, es mi invitado esta mañana, Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quédense en la entrevista. Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial para quienes nos envían sus saludos, su cariño. Gracias por conectarse, gracias sobre todo por compartir los contenidos. Bienvenido, Jorge Rodríguez. Muchas gracias. Y aquí... ¿Cómo vas? Calentando motores esta semana. Calentando los motores en especial cuando van a haber cambios fundamentales en los próximos días. Porque no es solamente la Asamblea. Es también hay posesión de todas las autoridades en ese caso, y entonces tendremos un panorama un tanto distinto. Empecemos por ese relevo, uno de los más importantes que se ha vuelto a pasar por debajo del radar, ha perdido interés. Hablo por supuesto del Consejo de Participación Ciudadana Definitivo, que viene a reemplazar el transitorio que también tomará posesión este 14 de mayo. Lo primero, ¿qué te parece el resultado que nos arrojó la votación de los ecuatorianos? Bueno, era de esperar realmente, y dentro de ese grupo compacto de candidatos en demasiado número, nos daba ya una imagen en cuanto a lo que es el peso específico de cada uno de los candidatos. Eran muy pocos los que realmente podían aparecer como posibles, que podían ser comisionados posteriormente.
Pero el mismo sistema realmente evitaba en que tengan la posibilidad determinadas figuras, que eran muy pocas por cierto, a acceder al y el resultado fue el que tenemos en este momento. No ganaron ellos, están otras personas. Creo yo que hay gente buena en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana. En el nuevo, dices. En el nuevo, pero no tienen el peso específico para efectos de hacer lo que deberían hacer. ¿Qué esperas que hagan? Bueno, yo diría que ellos tienen una responsabilidad bastante grande. Primero preguntémonos, ¿el transitorio hizo todo lo que decía la consulta? Porque si analizamos la pregunta 3, en donde se establecía que debía hacerse la evaluación de todos los organismos de aquellos que eran nombrados por el Consejo de Participación anterior, y este Consejo no lo hizo de la Procuraduría. No, el Ecuador no conoce, por ejemplo, cuántos casos tenemos pendientes a nivel internacional, cuánto pagaron a los abogados y cuánto ganamos y cuánto perdimos. Si yo quisiera saber ese resultado, yo quisiera también saber el resultado de la Contraloría. No es porque voló y se fue con anticipación Polit a los Estados Unidos el que debimos haber dejado de hacer la evaluación correspondiente. Había que evaluar. Yo quiero saber, por ejemplo, ahí es cuánto se glosa anualmente. Yo quiero una serie de 10 años. Quiero saber cuánto se cobra de las glosas. De las glosas en cada uno de los años. Se glosa un carajal, lo que importante es cuánto se cobra de eso que se ha glosado. Por eso, o sea, el efecto es cuánto me sirve para efectos de que saber cuánto puedo recaudar o recuperar de aquel dinero que se llevaron los funcionarios que fueron glosados con anticipación. En resumen, hay que saber qué pasó con las auditorías internas. Las auditorías internas existen en todas las entidades públicas, dependen técnicamente de la Contraloría. Y yo pregunto, ¿acaso esas auditorías internas no se hicieron parte de las mafias en cada una de las entidades y taparon todas las barbaridades que seguimos viendo hasta la presente fecha en muchos de los organismos del sector público? Pero tú tienes tema con Pablo Celi, ¿no? No, tengo tema con las cosas que tienen que hacerse. Es que para mí, ¿cómo se cambia al país? Con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con la Contraloría. Porque básicamente eso es. ¿Acaso si no tenemos un trabajo mancomunado de las tres entidades, le vamos a cambiar a la justicia en el país? De lo que conozco este rato entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, parece que se perdió un poco la coordinación. Y ya me preocupa ese tema. Luego de ello... Sí, no están en su mejor momento la doctora Maldonado y la doctora Salazar, ¿no? Así es. Entonces también hay que saber qué va a pasar con el cambio de jueces. Se ha nombrado ya una comisión que va a hacer la evaluación de los jueces conjuntamente, pero como que no le dieron la importancia suficiente como le dieron, por ejemplo, a la Corte Constitucional, en donde sí es un éxito completo. Entonces, para mí es fundamental lo que pasa en las Cortes. Pero me contaban que León Roldós va a estar dentro de la comisión que valorará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hay dos, de poco renombre no me parece, ¿no? Sí, hay cuatro figuras en esa comisión, sí, pero ¿qué mecanismos van a tener para efectos de la evaluación? Cosas adicionales, ¿realmente necesitamos o no necesitamos el polígrafo, por ejemplo, para la jueces? Jueces penales. ¿Tú crees? ¿En serio? Yo creo en serio. ¿Por qué en los Estados Unidos todos los funcionarios que tienen responsabilidades de esa naturaleza pasan por el polígrafo? ¿Los jueces americanos pasan polígrafo? No los jueces americanos, pero fiscales pasan. Todas las personas que están vinculadas con los tipos penales tienen que pasar por un sistema de esa naturaleza. Entonces acá que los derechos humanos, y dicen, ¿qué derechos humanos? Yo, por ejemplo, a la gente que va a entrar a la Fiscalía, yo estoy sugiriendo es que pasen obligatoriamente por la prueba de confianza que se llama, que no es solamente el polígrafo. Ahí tenemos que saber quién es, cómo está su familia, cuánto tiene la familia, en resumen, hay que ir más allá de lo que aparecen en los papeles como hoja de vida, ¿no te parece? Sí, por supuesto. No, en eso estoy claro y consciente. Estoy claro en que debemos controlar a nuestras autoridades de control, porque si no nos pasa el despelote que nos pasó con Carlitos Polit. No estoy seguro de que se debe implementar el polígrafo en el sistema de justicia. Ahora me parecía una forma de intimidar a personas que tienen que tomar una decisión de manera independiente, y me parece que eso puede tener un uso político bastante oscuro en un país que ya tira mucho para la oscuridad este. No vamos a cambiar al país entonces. ¿Por qué no le vamos a cambiar al país? El problema es que todo funcionario público que accede al poder se mimetiza con lo que pasó con anticipación. Todo el mundo llega haciendo un montón de ofrecimientos y el rato de los ratos aquí no ha pasado nada, no han habido cambios. Este discurso de la lucha contra la corrupción durante 2 años
yo creo que ha dado, hasta cierto punto, ha habido ciertos toquecitos que nos han dejado un poco tranquilos, pero no hemos cambiado la justicia, no hemos cambiado realmente, no hemos luchado contra la corrupción. El tema este de las facturas que denunciamos la semana pasada nos demuestra que todavía siguen haciendo sus chanchullos la gente que está todavía involucrada en la administración pública. Vamos despacio, Jorge. Quiero hablar de la denuncia que hicieron, quiero hablar del rol del presidente Moreno, pero no quiero dejar de hablar de las tres patas de la lucha anticorrupción desde la institucionalidad, que ya has mencionado: Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura. De Contraloría ya estoy claro sobre tu nivel crítico hacia el manejo de la institución. Estoy claro sobre todo porque consideras, y lo has dicho públicamente, que es una Contraloría que ha sido servil al poder de turno, pero que además no ha hecho un trabajo en firme que se puede defender hasta el sistema de justicia. No sé si te estoy poniendo palabras en la boca o te las ratifico. No, ratifico eso. En cuanto al Consejo de la Judicatura, al que básicamente le hemos pedido una tarea desde la era de la transición: cambien esa Corte Nacional y denle a este país una Corte Nacional de verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué demora tanto? ¿Qué expectativas tienes? Yo creo que la primera función que tenía María Carmen Maldonado era evitar que pase lo mismo que lo que está pasando en este momento en el Consejo Electoral, o lo que pasó con anticipación en el Consejo de la Judicatura, en donde los 5 miembros, cada cual comenzó a caminar por su puesto. Y eso básicamente destruye la organización interna y la operatividad de cada una de las entidades. Creo que hasta esta fecha no hemos visto realmente luchas internas dentro del Consejo de la Judicatura, pero lo que sí creemos es que en ese acomodo todavía un poco para efectos de poder llevar con un solo criterio, está yéndose un poco lentas las cosas. Porque si bien comenzaron ya con el tema de la evaluación de los jueces, de todas maneras también tenemos que esperar a ver cuál es el resultado. Porque si es que en el resultado comienzan nuevamente los grupos económicos y políticos que le han metido la mano al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y a todos los nombramientos, ojalá ellos también no pretendan meter la mano en el nombramiento de jueces. Pero los grupos económicos y políticos le han metido la mano a los nombramientos del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Sí, señor. ¿Me puedes explicar un poco mejor eso? Bueno, yo creo que tú sabes mejor que de lo que sé yo, porque estás todos los días escuchando el tema. La pregunta es a mí. El programa es para la audiencia, claro, no para mí. Yo sé. Pero el momento en que tenemos cierto tipo de acciones en donde no hubo transparencia en los nombramientos. Vamos al tema. El tema es relativo también a las superintendencias, es a los defensores, el defensor público, defensor del pueblo. O sea, tenemos que pensar en que es el entorno global. Los grupos económicos nunca se van a quedar quietos. Ellos siempre lógicamente, el grupo económico tiene su grupo político atrás. Y conjuntamente entre los dos, lo que pretenden es mantener las canonjías que han tenido durante los últimos 50 años. Si el país no va a cambiar, si es que el nuevo funcionario no hace cosas que son diferentes a las que realmente estamos viendo todos los días. No hay cambio. Estamos 2 años y no hay procesos transparentes en donde nos digan realmente qué es lo que pasa, por ejemplo, en la justicia. ¿El concurso de la Fiscalía te pareció transparente? Yo sí creo que fue transparente. Pero el tema es que en sí mismo hubo también cierto tipo de presiones que la gente se da cuenta. Si bien, incluso creo yo que hubo políticos pagados para efectos de atacar a determinadas candidaturas, para efectos de que no puedan entrar, con las objeciones que se hicieron con anticipación, y ahí vamos viendo de que la política estaba metiendo ahí, o grupos económicos que no querían, por ejemplo, que entre Diana Salazar. Sí. Entonces, esa sospecha le queda a la gente se da cuenta enseguida cuando salen... Sí, queda la duda de si 10 impugnaciones aparecen al mismo tiempo. Así es. Alguien está detrás. Así es. Alguien está detrás. Diana Salazar toma una fiscalía desbaratada, toma una fiscalía que hay que empezar a construir de cero y la gente espera mucho de ella. Su primera salida ante la opinión pública es un tú a tú con el Consejo de la Judicatura y con el sistema de justicia de este país, básicamente responsabilizando a los jueces y pidiendo investigaciones contra los jueces tras la fuga de Ricardo Patiño. ¿Te parece que empieza acertadamente? Bueno, yo creo que es demasiado corto el tiempo para poder hacer una evaluación.
Lo que sí debemos decir es que necesitamos una estructura, necesitamos nuevos fiscales, necesitamos un nuevo presupuesto, necesitamos bajar la carga procesal que tiene en este momento cada uno de los fiscales. Necesitamos un poco hacer una auditoría de las auditorías. ¿No es cierto? Sí. Hay que hacer una auditoría, porque deben tener una cantidad de basura ahí adentro que no les deja trabajar. Entonces, si es que no tenemos un organismo externo que vaya y diga, aquí, por ejemplo, usted fiscal tiene 356 casos, pero de esos hago un análisis preliminar, ¿cuáles valen realmente? ¿Tienen el peso suficiente para efectos de que tenga el proceso subsiguiente? Usted tiene que comenzar y decir, pongo a un lado, vamos por lo principal, porque por estar con este montón de basura, pues básicamente no hemos adelantado nada. Y como comisión estamos planteando al presidente de la República la constitución de este sistema nacional de anticorrupción y transparencia del país, en donde se crean los juzgados de jueces, fiscales y peritos anticorrupción. Claro. El presidente de la República aparentemente... ¿Qué dice don Lenin? Parece que sí. Parece que el presidente ha dado ya la orden de que el ministro de Finanzas asigne la parte presupuestaria para efectos de tener nuevos fiscales, nuevos jueces o jueces especializados en el tema y sobre todo la parte de los peritos. Pero hay que cambiar la ley, pues. Si es que queremos hacer solamente el cambio de personas o aumentar las cosas y mantenemos las leyes iguales, entonces ahí va ahora mi crítica al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. ¿Qué cambiaron en la parte legal? Y una de las funciones de ellos era la última función, tenían que recomendar mejores prácticas para la lucha anticorrupción. Tenían que desmontar el sistema penal, el sistema comercial, el sistema de contratación que fue creado a propósito por el gobierno anterior y no hicieron nada en lo absoluto. Y todavía están atrasados, ya les falta pocos días, están atrasados con el nombramiento del caso del defensor del pueblo. Este es el país del huevo o la gallina. Si no tenemos lucha anticorrupción porque no tenemos instituciones que la pongan en marcha, no tenemos instituciones que la pongan en marcha porque no tenemos una ley que las ponga a trabajar de forma coordinada, no tenemos una ley que la ponga a trabajar de forma coordinada porque los representantes, las instituciones, y siempre estamos corriendo en círculos, llevamos 2 años corriendo en círculos. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente Moreno en esta corrida? Bueno, yo creo que hay responsabilidad del presidente Moreno que no supo coordinar en que se trabaje en un solo frente. Cada cual comenzó a plantear distintos tipos de reformas legales y ninguna realmente ha llegado a su destino. El caso de este proyecto que mandó el presidente de la República a la Asamblea, de la ley anticorrupción, ya está 3 meses atrasada. Hace 3 meses debieron ya haberla aprobado. Sí. Entonces, si es que no hay instituciones que cumplan con su función dentro de los plazos establecidos, el país no cambia. La Asamblea no ha hecho nada al respecto de la ley que planteó el presidente de la República. La Asamblea no ha hecho nada al respecto de nada, Jorge. Bueno, entonces, no tenemos Asamblea. Tenemos organizaciones que todavía quieren acomodarse un poco para efectos de poder hacer las cosas y es bastante complicado. En el gobierno se anuncia mucho, se resuelve poco. Yo recuerdo al señor Eduardo Jurado, que salió por la ventana. Yo creí que Eduardo Mangas. Cuando también salió por la ventana ese salió por la ventana de atrás y ahora lo andan buscando que da miedo. El señor Jurado, que salió por la ventana cuando revienta el escándalo de GEA, había anunciado a este país que ya tenían las empresas que iban a recuperar el dinero. Así, de frente. El señor Michelena salió a anunciarle a este país que la ONU iba a venir a acompañar el proceso anticorrupción. El señor Granda luego dijo que ya se estaba implementando el mecanismo para que eso fuera posible. A lo que voy, este es un gobierno de muchos anuncios, Jorge. ¿Dónde están los resultados? En ninguna parte. Hicieron contratos con compañías internacionales. Hay un contrato que es alrededor de los $2.400.000, pero es específicamente para establecer la relación del expresidente Correa con el ex vicepresidente Jorge Glass. En el contrato se establece que esa compañía tiene la obligación de determinar cuál fue la responsabilidad compartida en efectivo, con dinero, con sobornos, para efectos de poder apuntarles hacia ellos. ¿Me estás diciendo que el gobierno de Lenín Moreno se gastó $2,5 millones? Sí, señor. En una empresa que nos dijera que Glass era cómplice de Correa. Así es. Y otros contratos que han sido fallidos. Yo le he dicho... Y esta contratación, pero
¿Quién la lleva? ¿La Secretaría de Inteligencia? La está llevando la Secretaría de Inteligencia conjuntamente, se llevaba conjuntamente con la UAFE y conjuntamente con la Procuraduría. O sea, seguimos usando los gastos reservados como farra en este país. No, así es. Pero ¿Qué me dices? Pero necesitamos hacer la contratación. Por ejemplo, la Procuraduría tiene la capacidad para efectos de hacer contratos con abogados a nivel internacional, porque necesitamos abogados especializados en la legislación de cada uno de los países. Sí. Están en más de 17 países la plata del Ecuador, y es lógico que conozcamos eso. Pero no hay coordinación, no hay deseo de hacer las cosas. Es solamente puro información para agradar a la opinión ciudadana. Sin embargo, la intención en sí mismo no existe. ¿A quién no le interesa? A nadie. A nadie en este país le interesa, lastimosamente. ¿A nadie le interesa recuperar la plata? Así es. A nadie le interesa. ¿Al presidente no le interesa? Yo creo que no le interesa a nadie, incluye al presidente de la República. Entonces, esto se vuelve complicado. Hay gente buena dentro del gobierno, y le puedo yo citar varias personas, pero lastimosamente no hay el impulso correspondiente de decir, vamos a hacer las cosas. No hay la fuerza política, no hay la fuerza política. Y grupos económicos y grupos políticos que se ponen alrededor van formando anillos y evitan justamente de que las cosas salgan de manera adecuada. ¿En qué nos apoyamos? En un gobierno que no tiene capacidad ni ganas de buscar dónde estuvo la corrupción y cómo sancionarla. Bueno, yo creo que debemos apoyarnos entre los ciudadanos que en gran cantidad del Ecuador posee, que desean realmente un cambio fundamental. Yo creo que hay que salir un poco de la modorra, del chisme en las reuniones sociales, en el cafecito, sí, y fundamentalmente a verificar que las cosas tienen que hacerse de manera distinta. Si es que no somos lo suficientemente valientes, y sí, lógicamente para decir las cosas, si no somos lo suficientemente valientes, no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer cambios. El gobierno está haciendo cosas para efectos de mantenerse en el poder, nada más. Yo no veo realmente que hay una intención de pasar a la historia por parte de Lenín Moreno. Yo veo una intención de pasar el 2021. Así lo veo todo rogando. Así es. Entonces, como que andan desesperados de que pase rápido el tiempo para efectos de que ya salir de todo este atolladero que se metieron con anticipación. Madre mía. Cada vez que tengo esta conversación salgo desesperanzado de aquí. Y es lunes, me falta toda la semana por delante, Jorge, a ver si me da un poco de ánimo. Comisión Nacional Anticorrupción. Presentan una denuncia que para mí es restregarle en la cara a la prensa cómo nos hemos equivocado, cómo no hemos terminado de hacer el trabajo, porque a la final lo que hace la Comisión Anticorrupción en estos días es decirnos, ¿se acuerdan de esas fechorías de utilizar empresas fantasmas para la contratación pública que nos quejábamos en el correísmo? Pues es que siguen instaladas. Es que nadie ha parado esto. Ya nos vas a explicar en detalle qué significa la denuncia, pero a lo que voy es al contexto de la denuncia, a lo que significa en sí. El pronunciamiento de ustedes es que nada ha cambiado, que el juego de la corrupción sigue allí. Así es, y cuando vemos entidades del Estado, de los gobiernos seccionales, empresas públicas, cuando vemos que realmente sigue exactamente igual que lo que pasó el día de ayer. No hemos cambiado en lo absoluto. Y vuelvo a repetir el tema. Cuando estoy afuera hago muchos ofrecimientos, tengo mis ofrecimientos de campaña, pero cuando accedo al poder, como que me vuelvo bruto, como que me mimetizo con toda esa gran maquinaria, que esa parafernalia que le significa los guardaespaldas, los carros públicos, los homenajes. Y con tanto homenaje se vuelven tontos y a la larga no están haciendo las cosas. El país no cambia. Hasta el punto es que, ¿cuántas denuncias tiene la Comisión Anticorrupción ante la Fiscalía? 17. Todas en etapa de investigación previa. Y ninguna ha pasado un poquito más allá, a pesar de que tenemos números de cheques, tenemos los bancos, tenemos las cantidades, y sin embargo eso no camina. Entonces, en esta transición de los 2 años, realmente nos está llegando a hacernos que entremos en desesperanza de un país que no va a cambiar si es que no tenemos realmente una decisión firme de la cabeza. ¿Moreno merece todavía un voto de confianza? Yo creo que sí, yo creo que Moreno debe tener una desesperación realmente. Primero, el sentirse agobiado por los anillos que van cubriéndole a su alrededor, las presiones políticas y las necesidades muchas veces. Pero yo creo que a pesar de que es un hombre bueno, le falta
el ñeque suficiente, la decisión y el carácter para hacer los cambios correspondientes. Y eso le va a perjudicar, no va a pasar a la historia como un hombre que hizo cambios fundamentales en el país. ¿Qué hay de las denuncias de corrupción que tocan al círculo íntimo del presidente? No lo han tocado a él. Así es. Pero han tocado su círculo íntimo al señor Javier Macías Carminiani, a quien por cierto se refería como un tal señor Macías, como si no fuera su gran amigo y compadre de toda la vida, algo que a mí ya me hace pensar mal. Han tocado su círculo íntimo familiar, su esposa, sus hijas, su hermano. ¿No te despiertan sospechas? Yo digo, no sospechas, posiblemente yo tengo seguridades. Lo que pasa es que nosotros no podemos subirnos en un tema que se volvió eminentemente político. Sería absurdo que como Comisión Anticorrupción nos subamos en la camioneta de aquellos que están utilizando justamente ese tema para efectos de tipo político. Nosotros no vamos a hacer el juego ni a grupos económicos ni a grupos políticos. Queremos ser ciudadanos independientes, que hacemos nuestras cosas, nuestras propias cosas, y no apoyamos temas en donde hay oscuros intereses que se juegan alrededor de ellas. ¿Hacia dónde va la Comisión Nacional Anticorrupción, que durante el gobierno del correísmo se consideró la punta de la lanza de la lucha anticorrupción, la única esperanza y la única voz que gritaba en medio de un mar de silencio, cómplice como había en este país? En estos tiempos, donde no hay silencio sino bulla, donde todo el mundo se cree capaz de denunciar la corrupción, donde todo el mundo tiene las pruebas para todo y las soluciones para nada, ¿qué son ustedes? Hay 3 etapas en la comisión. La primera de denuncias que se presentaron, la segunda de construcción de ciudadanía a nivel nacional. Era fundamental viajar a cada provincia, formar los núcleos de la comisión, para enseñarles de que la Constitución establece responsabilidades y nos dice qué es ser ciudadano. Ciudadano es el que abre la boca, el que participa, el que dice cómo son las cosas, el que fiscaliza los actos del poder público. Es artículo establecido en la Constitución, el que establece expresamente justamente esa responsabilidad. En definitiva, primero, denuncias; segundo, constitución en el país de una organización que sea poderoso para efectos de intervenir con consejos provinciales y con alcaldes. No solamente a nivel provincial, sino también a nivel cantonal. Y una tercera es una remoción, darle una mayor fuerza a la comisión, como los que formaron parte de la comisión y que cumplieron funciones públicas transitorias ya no pueden volver a la comisión. Porque es lógico, si es que ellos regresan y tenemos que hacer la evaluación, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, ya no había jueces y parte dentro de la comisión. Entonces, regulaciones internacionales nos dicen es que quienes cumplieron funciones públicas a nombre de la comisión ya no pueden regresar a la comisión. Hemos pedido al Frente Unitario de Trabajadores y a la CONAIE que nos den nuevos candidatos para el ingreso. El 1 de mayo, pasado mañana, haremos, luego de la marcha en San Francisco, se posesionará a los nuevos miembros de la Comisión Anticorrupción. Sí, en la nueva era de la comisión. En la nueva era de la comisión, y yo ya me cansé. He pasado, oye, voy a cumplir 4 años. ¿Qué pasa, que te jubilas en la comisión? No me jubilo, pero no me voy a jubilar nunca de abrir la boca. Yo voy a seguir siendo un activista social, alguien que defiende los intereses del país, no utilizando como trampolín político para el cargo público. Eso te iba a preguntar, no te vamos a ver en un cargo público. No me vas a ver en ningún cargo público, ni me verán de candidato. Yo seguiré siendo Jorge Rodríguez, aquel, a veces, que digo yo, iluso, que lucha contra los molinos de viento, sin saber que realmente atrás hay intereses demasiado poderosos para mantener un país corrupto, absolutamente, un país en donde no hay cambios y mantenemos todo el tiempo engaños en un país de las mentiras. Este gobierno no tiene la capacidad ni la fuerza política para tomar decisiones por sí mismo. De hecho, en materia económica estarán obligados a buscar un acuerdo real. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, está encargado del denominado Acuerdo Nacional, que es el diálogo 2.0. Otro engaño, una nueva versión. ¿Cuántas veces han hecho? ¿No les parece que a quienes van a participar en esos diálogos, no les da vergüenza que les sigan viendo la cara de pendejos? ¿Tú crees que le han visto la cara de pendejo a doña Cintia Viteri, a don Jaime Nebot, a Paco Moncayo, a Dalo Bucarán? Pero les ven la cara de pendejos. A todos les ven la cara de pendejos.
A todos les ven en la cara de pendejo. Y a lo mejor no les ven a ellos, porque ellos también son los parte de los que están haciendo este tema para efectos de un poco de darle gobernabilidad al actual gobierno, sabiendo de que ya mismo se le acaba porque el tiempo se nos va rapidísimo y que habrán intereses posteriores para seguir manejando el país como se han manejado más de 100 años. ¿A alguien en este país le interesa a estas alturas, con un gobierno que ya está solo, que está en picada, sentarse y dialogar, sentarse y buscar un acuerdo? Pero la gente es vanidosa. El mero hecho que le mandan una invitación para estar en el Palacio de Gobierno y salir en la foto, que van por la foto, eso dices. Somos los ecuatorianos. La fotografía inmediatamente, para eso estamos. Y el rato que tenemos que hacer las cosas, no hacemos nada. Ahí no queda nadie. Un gobierno que se acerca al Fondo Monetario Internacional, un gobierno de izquierda que se acerca al Fondo Monetario Internacional, que revisa los subsidios, que alza los combustibles. ¿Te molesta eso? En parte sí y en parte no. Yo creo que es indispensable un poco también parar a ese desenfreno que tuvimos en la entrega a los chinos. Yo creo que esto es fundamental para que la gente entienda de que organismos internacionales nos prestan plata a la tercera parte de lo que nos prestan los chinos. Y adicionalmente las garantías no son las mismas que nos cobran, que nos tienen puestos una soga al cuello los chinos. En resumen, es un poco para que la gente un poco recapacite que el país debe andar con inteligencia haciendo las cosas de manera práctica, no específicamente entregándose a uno o a otro solamente para embolsicarse la plata. Los chinos fueron muy hábiles para hacer ricos a los nuevos ricos. Es un nuevo grupo en el Ecuador que vive los bolsillos llenos de plata. Escribiste una vez, y con eso nos vamos despidiendo, Jorge Rodríguez, escribiste una vez: ni Guillermo Lasso ni Jaime Nebot en 2021. ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que el pueblo ecuatoriano no es tonto y que se dan cuenta realmente de que las cosas son de manera distinta. ¿Qué pasó en Cuenca? ¿Qué pasó en Quito? Esa es la pregunta. Ahí tenemos alcaldes que son absolutamente independientes de ese juego político, pero adicionalmente también son gente nueva, son gente que planteó realmente temas diferentes. Esa frescura que presenta hoy día Yunda aquí en Quito, realmente le deja a todo el mundo hace cosas distintas. Eso mismo de convocar a esa gran cantidad de buenos profesionales, buena gente en Quito, para efectos de que le ayude, técnicos, especialistas, que realmente eso le da ya de inicio un respiro a la ciudad, sabiendo que va a ser un alcalde distinto. En Cuenca sucede algo similar. Don Pedro Palacio. Y posiblemente el 2022 tendremos un presidente que no serán ninguno de ellos, de los políticos anteriores, porque la gente está asqueada de los partidos políticos, está asqueada de los políticos y necesita más ciudadanía, gente que piense en los que necesitan en el país, gente que no piensa en meterse la plata al bolsillo, con un problema adicional. El Ecuador vive este momento sentado sobre la mina de oro más grande del mundo, y en esas condiciones el tema es que no es que vamos a seguir igual como los años anteriores comiéndonos las uñas. Es posible, si es que se hacen bien hechas las cosas, en que tengamos un nivel de ingresos bastante importante. Que no nos llenan de consultas para evitar la explotación minera formal. Sí, pero digamos, hay formas para efectos de establecer realmente una manera de que el Ecuador tenga la posibilidad de que ese montón de gente que hoy se muere de hambre en las calles tengan los ingresos suficientes para efectos de vivir como gente, no como perros, como viven en estas circunstancias. Jorge Rodríguez, siempre es un placer y un gusto escucharte y aprender de ti. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias. Con ustedes, mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. A ver, en este país se dice mucho que peor es nada. Pues en materias legislativas estamos en lo peor. En lo peor porque tenemos una asamblea que es la nada. Solamente así se explica que tras alcanzar la mitad de la legislatura no podamos elevar
con facilidad un solo nombre a la presidencia de la Asamblea sin que tengamos reparo, porque es muy flojo, porque responde a alguien en la política, porque responde a alguien en la economía, porque tiene un rabo de paja más grande que el Pleno o porque simplemente es un aparecido o un desgastado. Que entre 137 no se nos asome uno con posibilidades claras de sentarse en la presidencia de la Asamblea con una agenda en firme es preocupante, es la nada. La Asamblea Nacional, que lo único que ha hecho es aprobar una ley contra la violencia de género, que es la única ley de la que pueden sacar pecho en 2 años de trabajo, necesita un cambio y lo necesita ya, urgentemente, antes de que la voz del que se vayan todos empiece a sonar como un fantasma que sale de los pasillos hacia la calle. Es en la Asamblea Nacional donde se van a jugar los grandes partidos de la democracia ecuatoriana. Es allí donde se va a jugar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o su implementación para poder recibir más recursos. Es allí donde se va a jugar la lucha anticorrupción, permitiendo la recuperación de capitales o la extinción de dominio. Es allí donde se le va a dar un sentido de fiscalización que hemos perdido, que teníamos muy archivado en el correísmo porque estábamos desgastados tratando de recuperar la democracia y que hemos dejado en el olvido en el morenismo por miedo a que vuelva el correísmo. No puede ser que un gobierno como este esté sin fiscalización encima. Lo que va a pasar en la Asamblea Nacional en las próximas 2 semanas va a definir el rumbo de este país tal cual la Fiscalía o la elección de la Fiscal General lo hizo. Hay que estar atentos, hay que estar mirando, que no nos vean la cara de pendejos. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado y otra entrevistadora los acompañará el resto de la semana. La buena Gaby Yepes. Trataránle bien.